Hola, ¿qué tal? Saludo y te bendigo en el nombre de Jesús. Por acá, Luis Monsalve. Una vez más con una nueva enseñanza y que tiene que ver con la muerte y resurrección de Jesús. Hace poco estuvimos celebrando los 3 días de Semana Santa y etcétera, etcétera. Pero quiero compartir esta enseñanza, así que si tú tienes allí y te interesa aprender, te aconsejo que tomes lápiz, cuaderno y Biblia y anotes todo lo que voy a tratar de compartir y hacerlo lo más responsable y tranquilo para que tú puedas entenderlo. Vamos al primer texto central de esta enseñanza, de lo que quiero ministrar en esta tarde. Dice Mateo 12, 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondiendo les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás, y aquí entra a lo que vamos a ministrar, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Claramente está diciendo el texto, 3 días y 3 noches. Mira, muchos nos enseñaron y nosotros creímos y hasta lo predicamos de que Jesús murió el día viernes. Pero seamos un poco acuciosos en este aspecto. ¿Por qué? Si Jesús muere el día viernes, ¿cierto? Tienes viernes en la noche y tiene viernes para sábado y tienes sábado para domingo en la noche. Tienes 2 noches. En cuanto a días, tienes solamente el día sábado, todo el día completo, porque Jesús supuestamente muere en la tarde del día viernes, así que no es un día completo. Así que pues ya pongámosle por un ejemplo, un día y medio. Entonces, tienes un día y medio y tienes 2 noches. Y el texto está diciendo acá y está aseverando de que él estaría 3 días y 3 noches. Así que ahora, veamos varios textos bíblicos para confirmar lo que nosotros estamos hablando en este día, en esta hora. Jesús declaró que él resucitaría al tercer día. Él mismo lo dijo. Voy a leer, no voy a leer todas las citas, ni las voy a leer todas completas, si no me demoraría mucho. Pero dice Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Resucitar al tercer día. Mateo 17, 22 y 23. Dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Fíjate que Él es el mismo Cristo que lo está diciendo después de 3 días, que al tercer día resucitará. Entonces, lo que hoy día nosotros sabemos de que Jesús muere el viernes en la noche, no tiene cabida, no tiene lógica, porque lo que estamos viendo acá es otra cosa. Marcos 8:31 también dice lo mismo, dice, y resucitar después de 3 días. Marcos 10:33 dice, mas al tercer día resucitará. Lucas 24:6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Verso 7, al final dice, y resucite al tercer día. Entonces, el texto me está aseverando de que, y Jesús mismo lo dice, que él iba a resucitar al tercer día. Por otro lado, tenemos que Jesús le dice a los judíos que él reedificaría el templo, pero no se estaba refiriendo al templo de piedras que ellos construyeron y que demoraron casi 46 años. No, se estaba refiriendo al templo de él, al cuerpo físico. Y leámoslo textual en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 15 hasta el 21, pero yo solamente voy a leer desde el verso 19 al 21 en la versión Biblia a las Américas. Mira cómo dice: Jesús respondió: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: han demorado ya 46 años en la construcción de este templo
¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? Es como que se burlan de Jesús por lo que Jesús está diciendo, pero ellos lo están mirando desde la lógica, desde lo racional. Jesús le está hablando desde lo espiritual, que mucha gente no lo entendió. En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo, su cuerpo. Ellos estuvieron construyendo ese templo, esa gigantesca obra, durante 46 años, y Jesús les dice otra cosa muy importante. Ahora, desde el Antiguo Testamento siempre se habló de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, y se habló de qué día muere Jesús. Desde el Antiguo Testamento, por eso que tenemos que hablar de toda la Biblia. Yo siempre he dicho esto, que la Biblia es cristocéntrica, todo tiene que ver con Cristo. Y eso quiero que lo veamos. Éxodo capítulo 12, verso 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará o sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Agrega una palabra allí, entre las 2 tardes. Lucas 23:5 también habla de que iba a ser sacrificado entre las 2 tardes. Veamos cómo los judíos miden el día. Lo explico de esta manera. Hoy día es un día lunes. Nuestro día lunes para nosotros, los gentiles y los que no somos judíos, ¿cierto? Para nosotros, nuestro día lunes termina a las 12 de la noche. Ahí termina el día lunes. Para el judío termina a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde del día lunes, hoy día lunes, a las 6 de la tarde, a las 6, 1 minuto, comienza el día martes para ellos. Para nosotros, a las 12, 1 minuto, comienza el día martes. Así funciona la ONAG, que ellos le llaman. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque tengo que dar a entender cuando dice que Jesús o el animal es muerto entre las 2 tardes. ¿Por qué? Porque después de las 6 de la tarde, 6, 1 minuto, comienza el día martes, la tarde del día martes. La tarde del día martes. Y esta duraba hasta las 6 de la mañana, porque desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde del otro día era la mañana del día martes. Ojalá me logre entender lo que estoy diciendo, porque yo sé que es complicado en un audio. Normalmente yo lo hago en la iglesia con una pizarra para que se entienda mejor. Entonces, sacrificar entre las 2 tardes significaba que se debía matar el animal antes de las 6 de la tarde y comer después de las 6 de la tarde. Porque acuérdate, las 2 tardes. Estoy hablando del sistema judío. El sistema judío, acuérdense que lo estoy haciendo una paráfrasis con respecto al día lunes. Nuestro día lunes termina a las 12 de la noche. Para el pueblo judío, dejemos al lado nuestro día. Centrémonos en el día judío. El día judío termina a las 6 de la tarde de este día lunes. ¿Cierto? Que sería la mañana del día lunes. A las 6 de la tarde, 1 minuto, sería la tarde del día martes. Ahora, para nosotros y para el pueblo de Israel sería las 3 de la tarde aproximadamente. ¿Cierto? Las 3 de la tarde el animal era muerto, era sacrificado, pero se comía después de las 6 de la tarde. Podía ser a las 8 de la noche, 9 de la noche, 7 de la noche, una cosa así. Pero era sacrificado entre las 2 tardes. En una tarde, 3 de la tarde del día lunes, era sacrificado. En la tarde del día martes, 8 de la noche, era comido el animal. Por eso dice el texto, entre las 2 tardes. Durante la Pascua habían 2 días de santa convocación. Desde el Antiguo Testamento viene hablando acerca de la fiesta de la Pascua, de 2 días de santa convocación. El Levítico capítulo 23, verso 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis con santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo, Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas. En el mes primero, a las 14 del mes, estoy en el verso 5,
entre las dos tardes, volvemos a lo mismo, Pascua de Jehová, porque esta es la fiesta de la Pascua, que es muy importante entender esa fiesta, porque nos da muchas luces para entender varias cosas acerca de Cristo. El primer día, verso 7, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, ofreceréis a Jehová 7 ofrendas encendidas. El séptimo día será santa convocación. Está hablando de 2 días, porque dice el primer día tendréis santa convocación y luego dice el séptimo día será santa convocación. Lo mismo dice en Levítico 23:39. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Ahí está más claro. Levítico 23:39. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. O sea, en una semana tenían 2 días de reposo. Jesús es sacrificado en el día 14 antes del primer reposo. Mateo 27:45 dice, y desde la hora sexta, 12 a.m. Esa es la hora sexta. 12 a.m. aproximadamente, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 p.m. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle, etcétera, etcétera. Marcos 15:33 dice, cuando vino la hora sexta, 12 a.m., hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 p.m. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cierto? Entonces, primero que nada, veamos, cerca de la hora novena, Jesús todavía estaba vivo, porque era las 3 de la tarde, pero todavía estaba vivo. Pero llegada y pasada esta hora, Jesús encomendó su espíritu al Padre. Por eso, Lucas 23:44, mira cómo lo dice y nos da más luces para entender lo que estoy tratando de explicar. Cuando era como la hora sexta, 12 a.m., hubo tinieblas, etc. Y hasta la hora novena, 3 p.m., el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, ¿a qué hora muere Jesús? A las 3 de la tarde. Todavía no estamos viendo el día. Estamos viendo a qué hora muere Jesús. A las 3 de la tarde. 3 p.m., a la hora novena, que son las 3 p.m., todavía estaba vivo, pero después de este horario, Jesús clamó, Elí, Elí, la masa bactani, y entregó el espíritu y falleció. ¿Ya? Segundo, los judíos rogaron a Pilato quebrar las piernas de los crucificados. Juan 19:31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, fíjate en esto, la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Fíjate en este punto, porque la misma Biblia nos está diciendo en el libro de San Juan. Es imperativo que tú leas San Juan 19, porque te va a dar muchas luces. Dice aquí, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. A las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde comenzaba un reposo. Ese día, a las 6 de la tarde comenzaba. Entonces ellos vinieron, les dijeron, hay que quebrarle las piernas a los crucificados para que mueran, para sacarlo de allí muertos, porque iba a comenzar el reposo, porque ninguno podía estar allí en la cruz, y comenzaba el reposo, que era de gran solemnidad. Número 1. Estaba escrito que a Jesús no le quebrarían las piernas. Lo dice San Juan 19:36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. A Jesús no le quebraron hueso, porque él ya había fallecido. No voy a meterme en ese detalle porque demoraría mucho. Desde el Antiguo Testamento Dios había dicho que ninguno de sus huesos de Jesús sería quebrado. Salmo 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Mira, miles de años atrás, Dios ya había dicho que ninguno de los huesos de Jesús sería quebrado.
Juan 19:33, más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Llegaron a revisar a Jesús y se dieron cuenta que estaba muerto y así que no le quebraron las piernas. Se cumplió la profecía mesiánica, la profecía acerca de Jesús se cumplió. No le quebraron un hueso suyo. Sí, lo que pasó es que le enterraron una lanza, es cierto, y su costado vertió sangre y agua. Entonces, ¿qué día y a qué hora muere aproximadamente Jesús? Marcos 15:25, y era la hora tercera, 9 a.m., cuando le crucificaron. Entonces el párrafo, cada texto me está dando luces de a qué hora lo crucifican, a qué hora muere, etcétera. Por eso tenemos que ahondar, escarbar en la palabra, porque aquí está todo para que nosotros lo entendamos. En la versión Palabra de Dios para Todos, en el mismo texto de Marcos 15:25, dice, era las 9 de la mañana cuando crucificaron a Jesús. Jesús estuvo, si mal no recuerdo, 6 horas en la cruz. 6 horas crucificado, pagando todos los pecados, quitando todas las enfermedades. Por eso dice la Biblia que Él se llevó las enfermedades. Por eso dice la Biblia que Él cargó sobre sus hombros toda la maldad del mundo y nos libró, quitó castigó el pecado, pero no lo quitó en la cruz. Eso es parte de otra enseñanza. Cerca de la hora novena, 3 p.m., Jesús todavía estaba vivo, pero llegada y pasada la hora novena, Jesús encomendó su espíritu. Ya lo acabamos de ver cuando dice a la hora novena, más Jesús, dando una gran voz, expiró. Estoy en Marcos 15, verso 37. Para los que están anotando, sé que ya alguien anotando, Marcos 15 del 33 al 39 habla de esto y vuelve a corroborar y a confirmar de que Jesús todavía estaba vivo. Lucas 23, 44 al 46 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, a la hora novena, y el sol se oscureció. Verso 46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Muchos pasajes de los evangelios sinópticos hablan acerca de Jesús, e inclusive Juan, que no es un evangelio sinóptico. Jesús muere antes del día de reposo de gran solemnidad y pasada la hora novena. Juan 19:31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz. Entonces Jesús muere antes de esta Pascua, antes de este día de reposo de gran solemnidad. Y para esto tenemos que meternos en los dos reposos, porque la Biblia habla de dos reposos. En Levítico capítulo 23, verso 4 al verso 8, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así, estos son los días festivos del Señor para celebrar las asambleas santas que ustedes convocarán en las fechas señaladas. La Pascua del Señor se celebrará el día 14 del mes primero, comenzando en el atardecer. La fiesta de los panes y levadura del Señor comienza el día 15 del mismo mes. Ustedes comerán pan y levadura durante 7 días. En el primer día de esa fiesta, ustedes tendrán una asamblea santa y no trabajarán. Por 7 días quemarán ofrendas al Señor y el séptimo día tendrán otra asamblea santa y no trabajarán. Está hablando aquí, en otras palabras, de dos reposos. Entonces, el día que muere Jesús, ocurrieron dos reposos. Uno se llama Shabbatot y el otro se llama Shabbat. Uno se llama Shabbatot, que es el primero, y el otro se llama Shabbat, el que nosotros conocemos por el día sábado. Levítico 23:7 dice, el primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Este se llama Shabbatot. Uno para el inicio de la Pascua, el cual, de acuerdo al cuadro anterior, ocurrió el 14 de Nisan. De acuerdo a la Escritura, los primeros días de cada fiesta eran considerados de santa convocación. El Shabbat, Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo, mira cómo lo dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Pasado el día de reposo, este es pasado el día sábado,
vinieron María Magdalena al sepulcro en la mañana. Vale decir, el primer día de la semana para los pueblos de Israel es el día domingo en la mañana. Ahora, el contexto del capítulo 19 de Juan, se presentaron 2 días de reposo, Shabbatot, la afirmación de este Shabbat, del día de la Pascua, lo encontramos en los evangelios, referido como la preparación. El primer reposo, este día es miércoles, es el primer Shabbat, antes de las 6 de la tarde. Entonces, a Jesús, el día miércoles, en la tarde, a las 3 de la tarde, muere. Jesús lo crucifica en el día miércoles a las 9 de la mañana y muere a las 3 de la tarde, lo que veníamos relatando por los textos bíblicos que acabamos de leer. Mateo 26, 17, por eso dice acá, Jesús está con sus discípulos compartiendo la última cena y estableciendo el nuevo pacto. Mateo 26, 17 al 29 dice, el primer día de la fiesta de los panes y levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Ya, 2. Una vez que Jesús murió en la cruz, José de Arimatea fue a hablar con Pilato para pedir el cuerpo de Jesús. Porque acuérdate, si Jesús muere a las 3 de la tarde, lo crucifican, antes de las 6 de la tarde del día miércoles, lo sacan a Jesús y lo meten en una cueva. Por eso viene José de Arimatea y pide el cuerpo para meterlo en una cueva. Lucas 23, del 50 al 56. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón justo, bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres, mira, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, mira el detalle en esto, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y mira lo que agrega el texto al final, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Notemos 2 cosas importantes acá. Primero, las mujeres después que Jesús fue puesto en el sepulcro, ellas prepararon especias aromáticas y ungüentos. Segundo, ellas descansaron ese día de reposo. Marcos 15:42 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Juan 19:14, era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta, 12 p.m., entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Juan 19:31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua. Juan 19:40 al 42. Dice, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos. Ese es el primer reposo. Veamos el segundo reposo. Marcos 16, 1 al 7 dice, cuando pasó, notemos esto, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Está diciendo el texto aquí, dice, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas. No pueden haber comprado las especias aromáticas ellas, no sé, 4 de la mañana, 7 de la mañana, porque no hay ningún negocio abierto a esa hora. Así que tuvieron que haberla comprado entre el día viernes antes de las 6 de la tarde. Porque, porque a las 6 de la tarde terminaba un día de reposo y quedó un espacio para
que celebrase, para que la gente pudiera comprar, etcétera, moverse, y luego venía el segundo día de reposo. Por eso dice acá, cuando pasó el día de reposo, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Y aquí anoté 4 puntos importantes para poder dilucidar y entenderlo de mejor manera. 4 puntos importantes de este Shabbat, del segundo Shabbat. Primero, este día es domingo por la mañana y lo podemos asegurar porque el texto de Marcos 16:2 dice que es el primer día de la semana. Marcos 16:2 dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, domingo. Segundo, el argumento establece, ellas no pudieron haber comprado las especias después del Shabbat y al mismo tiempo preparar las especias antes del Shabbat, a menos que hubieran 2 Shabbat, 2 sábados, o 2 reposos, mejor dicho, 2 reposos. Entonces no pudieron haberlo comprado el mismo día domingo porque tenían que comprarlo y prepararlo, no podían. Entonces tuvo que hacer antes. Tercero, si Cristo hubiera sido crucificado el jueves, entonces el gran y sagrado Shabbat, la Pascua, habría comenzado el jueves 6 de la tarde y terminaría el viernes 6 de la tarde al inicio del Shabbat o el sábado. O sea, no se condiciría, no habría tiempo. Porque si el primer Shabbat empieza el jueves a las 6 de la tarde, termina el día viernes a las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde comienza el otro Shabbat, no habría tiempo para nada. Por eso el primer Shabbat ocurre y empieza el día miércoles a las 6 de la tarde y termina el jueves a las 6 de la tarde. Desde el jueves a las 6 de la tarde hasta el día viernes 6 de la tarde, en ese espacio las mujeres compraron especias aromáticas, descansaron el primer Shabbat, luego pudieron hacer su vida normal y luego entraron al segundo Shabbat, que es desde el viernes hasta el día sábado, 6 de la tarde. Cuarto, si estas mujeres compraron las especias aromáticas, Juan 21 dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado el cuerpo del Señor, etcétera, etcétera. Y empieza a contar todo lo que nosotros venimos hablando. Entonces, después del Shabbat, Pascua, hubiera significado que ellas lo compraron el sábado, entonces ellas hubieran quebrantado la ley. Y ellas no podían, nadie podía quebrantar la ley. Por eso, vuelvo y repito, para que usted esté bien claro, Jesús muere el miércoles a las 3 de la tarde en la cruz, muere. Luego lo retiran de allí como a las 5 y tanto de la tarde, porque se acercaba el primer Shabbat, la Pascua. Y luego, al sacarlo de allí, a Jesús lo meten en una cueva nueva, ¿cierto? Usted conoce la historia. Y a las 6 de la tarde del día miércoles se inicia el reposo, primer reposo, la Pascua. Y descansan ellos hasta el día jueves 6 de la tarde. Desde el día jueves 6 de la tarde, ellos quedan en libertad, pueden hacer todo normalmente hasta el día viernes 6 de la tarde, que se inicia el otro reposo y termina el sábado a las 6 de la tarde. ¿Ya? Entonces, después de cuál Shabbat compraron las mujeres las especias, veamos esto, Marcos 16:1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Cuando pasó el primer reposo, miércoles para jueves. Lucas 23, 52 al 56 dice, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto en su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas. Entonces, primero las mujeres compraron las especias aromáticas
que había pasado el primer Shabbat. Ya lo expliqué todo este punto. Entonces, para finalizar, explicación de los dos Shabbat y qué día muere Cristo. Para sintetizar, ¿qué día muere Cristo? Jesús fue sepultado cerca del anochecer del miércoles, que iniciaba el jueves en el calendario judío. Jesús murió el día miércoles 3 de la tarde, aproximadamente, antes de las 6 p.m., mucho antes. Primera noche, entonces, primera noche la tenemos dicha, la primera noche desde el miércoles hasta el jueves en el día. Es la primera noche. La segunda noche la tenemos desde el día jueves al día viernes. Tenemos la segunda noche. La tercera noche la tenemos desde el día viernes hasta el día sábado. ¿Por qué? Porque el día domingo en la madrugada Jesús resucita. No se sabe específicamente a qué hora, pero se resucita el día domingo en la mañana. Entonces, allí tú tienes 3 noches y 3 días, que es lo que nosotros necesitábamos entender. Jesús no muere el día viernes a la tarde, sino que muere el día miércoles a la tarde y resucita el día domingo en la madrugada. En cuanto a los días, tienes jueves en el día, viernes en el día y sábado en el día. 3 días y 3 noches. El Señor te bendiga grandemente y espero te sirva esta enseñanza. Bendiciones.